nombre es Elio Masferrer Can, soy profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Lo más interesante o importante del Papa Francisco es podríamos decir, una perspectiva revolucionaria. ¿Sí? Lo que hace Francisco es romper con los esquemas tradicionales de la jerarquía católica, que se llama técnicamente la tradición. La tradición católica es un conjunto de documentos, costumbres, tendencias, etcétera, que van generando los distintos pontífices y sus teólogos de cabecera. Lo que sucede es que en muchos casos la tradición se aleja de lo que son los principios fundamentales del cristianismo y de la tradición judía, ¿no es cierto? Entonces, ya de alguna forma, en 1519 la Iglesia Católica tuvo un cisma que fue la Reforma Luterana, que justamente cuestionó que la Iglesia Católica estaba planteando la salvación por obras, un conjunto de cuestiones que se alejaban de los principios de la Biblia. Entonces lo que hizo Francisco en realidad es una revolución de la Iglesia Católica desde adentro de la Iglesia Católica. Y lo que planteó fue, de alguna manera, dejar fuera la tradición, o sea, este conjunto de usos y costumbres, y volver al Antiguo Testamento, que es de alguna manera la Torá, la Tanaj del judaísmo, y al Nuevo Testamento, que sería el mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces, y simultáneamente reivindicó la interpretación que hizo en su momento el Concilio Vaticano II, que convocó Juan XXIII, entre 1963-65. Entonces, en realidad, lo que hace Francisco es volver a los orígenes y romper con este conjunto de construcciones que, en su entender, se apartaban de los principios. Esa es podríamos decir, la revolución de las conciencias de los creyentes. Y luego la otra, podríamos decir también revolución, es reformular los esquemas de poder al interior de la Iglesia Católica. Tanto, entonces, lo más interesante es cómo mantiene las mismas estructuras, pero les cambia el contenido. Esto es clave. Por ejemplo, el Colegio de Cardenales ahora está muy de moda porque va a elegir nuevo papa, etc. Era un colegio que en su mayoría eran europeos y norteamericanos. O sea, lo que hace es disminuir la cantidad de europeos. En este momento los europeos son alrededor del 40% del Colegio de Cardenales, pero poner cardenales que han tenido, podríamos decir, una vocación misionera, un trabajo más de base, cuestionando en muchos casos justamente a los grupos tradicionales de poder, estos que los de la tradición, llamémosle, y cambia el contenido, introduce africanos, asiáticos, de la Polinesia, etcétera, ¿no? Y también el otro asunto es que prácticamente el 45% del Colegio de Cardenales son miembros de órdenes y congregaciones religiosas. O sea, baja el clero diocesano, que es un clero, podríamos decir, más de misa y olla, por gente que al entrar a una orden o congregación religiosa tiene otro tipo de compromiso
institucional, etcétera, ¿no? Entonces hay un bloque muy importante de franciscanos, de jesuitas, salesianos, etcétera. Son 25 órdenes y congregaciones religiosas distintas. Y simultáneamente, la otra revolución es aplicar el derecho canónico y manda a la cárcel, destituye a cardenales, obispos, disuelve, por ejemplo, una congregación Sodalitium Mare Demite de Perú que está acusado de abusos sexuales, etcétera. Entonces embarga todos los bienes para pagar más de $1.000 millones para pagarle a las víctimas. O sea, hay una confrontación muy importante, no solo con la pederastia clerical, sino también con la corrupción. O sea, muchos del aparato burocrático del Vaticano hacían negocios particulares, se quedaban con el dinero de las misiones, etcétera. Entonces, ahí introduce, aprieta los tornillos, por decirlo de alguna manera, quitándole poder a estas mafias internas. Y el otro asunto es que le da un papel muy importante a las mujeres. Hasta los papas anteriores, las religiosas, que hay que aclarar que las religiosas son más de 600.000 personas dentro de la Iglesia Católica, y los religiosos y sacerdotes, varones, son alrededor, un poco más de 400.000. O sea, en realidad las mujeres son el 60% del personal de tiempo completo y los hombres el 40%, más o menos esta es la proporción. Entonces, le da papel muy importante a las mujeres. La gobernadora de la Ciudad del Vaticano es una mujer, antes siempre había sido un hombre, cardenal, etcétera, pero hombre, y en distintos espacios. Lo más notable es que pone a las mujeres a seleccionar los futuros obispos. O sea, ese es otro aspecto que revoluciona la institución porque le da otro poder a las mujeres y también fortalece los diáconos permanentes casados. Si bien no elimina el celibato sacerdotal, pero lo cuestiona y abre espacio para los diáconos permanentes casados, que eso es muy importante, y simultáneamente reformula ciertos aspectos que eran parte de la tradición, pero que no estaban tan vinculados al texto bíblico, ¿no es cierto? Abre una discusión sobre el aborto, las minorías sexuales, y simultáneamente cuestiona, tiene dos encíclicas que son muy importantes. Una que reivindica toda la cuestión ecológica, etcétera, que de alguna manera se confronta con los proyectos neoliberales y actualmente con el programa de Trump de explotar, de salirse del Convenio de París, etcétera. Y el Fratelli Tutti, que es un documento mucho más político. Bueno, el anterior también es político, pero este otro cuestiona el neoliberalismo, reivindica una serie de cuestiones basado, o sea, lo revolucionario en este aspecto de Francisco es que mientras que los anteriores basaban su estrategia, podemos decir, en la condena, en la sanción y este tipo de cosas, la amenaza con el infierno y el problema de la salvación, él va por otro lado, trabaja fundamentalmente con el amor al prójimo y este aspecto del amor al prójimo lo maneja
en toda su amplitud y ahí introduce o fortalece criterios que eran parte del discurso de Jesús de Nazaret, que era los pobres, los enfermos, reivindica los sectores que sistemáticamente habían sido descartados. El primer viaje que hace Francisco siendo papa es a la isla de Lampedusa, donde están detenidos los migrantes que no dejan entrar a Europa, etcétera, ¿no? Entonces se solidariza con, o sea, le da voz a los que no tienen voz. Esa es su estrategia. Incluso critica fuertemente al episcopado norteamericano que respalda las políticas de Trump y prácticamente les exige que señalen, o sea, que no se unan a la campaña anti-inmigrantes que está en este momento desarrollando el presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, esto es de alguna manera un enfoque que rompe con el esquema de una jerarquía católica vinculado con los grupos de poder. Este es lo que podemos llamar los aspectos revolucionarios de Francisco. Y también una crítica muy fuerte a la teología de la liberación latinoamericana. Si bien reivindica la teología de la liberación, le da un lugar a Gustavo Gutiérrez, que un poco era el ideólogo, pero él plantea lo que se llama la teología del pueblo, y eso es que es el pueblo quien construye lo sagrado. O sea, no son ni los teólogos, ni los sacerdotes o los obispos, etcétera, sino que es el pueblo que construye este camino basado justamente en el amor al prójimo, como, o sea, la fratelli tutti quiere decir todos hermanos, etcétera, ¿no? De alguna manera, ¿cuál sería la relación de Francisco con el dinero? Eso es un tema que está en el Nuevo Testamento y también en el Viejo Testamento. Cuando el Éxodo, cuando los judíos huyen de la esclavitud del faraón, no hay esclavitud por deudas, se hace un reparto de la tierra cada 52 años, el jubileo. Es una sociedad muy democrática y de alguna manera podemos decir que los conceptos de comunismo primitivo y otros conceptos de Carlos Marx, ¿no es cierto? Y otros conceptos de la teología de la liberación latinoamericana, lo toman del Éxodo del Antiguo Testamento. Luego hay una discusión en el cristianismo primitivo sobre el papel del dinero. Y se ve el dinero en el cristianismo primitivo como algo contaminante, por decirlo de alguna manera. Pero de alguna forma, después del 320, del año 320, en que en el concilio de Nicea y hay se define cuáles son los textos canónicos y hay una discusión. De alguna forma también el Imperio Romano asume que ya no va a poder con los cristianos, que es una fuerza social que no la puede contener. Entonces el Imperio Romano decide constantinizar a la iglesia, o sea, Constantino, que no era cristiano, decide con una estrategia muy inteligente de Estado, decide cooptar a la iglesia, formalizarla, organizarla, verticalizarla, etcétera. Un poco lo que hace el sistema político mexicano con los intelectuales después del 68, ¿no es cierto? Mientras que en otros países andaban asesinando intelectuales, aquí en México los compran.
Y hay intelectuales vendidos y otros alquilados y otros que no se dejan comprar ni que no se alquilen. Hay de todo. Pero de alguna manera podemos decir que la estrategia del sistema es cooptar. Y entonces, en un proceso lento, van cooptando al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, el sacerdocio femenino, o sea, está perfectamente documentado por historiadores que durante el cristianismo primitivo había mujeres que ejercían funciones sacerdotales, ¿no es cierto? Hay un trabajo de Karen Torgensen que es muy bueno sobre el particular. Entonces, justamente, y ahí lo otro es lo del celibato sacerdotal, que eso es más o menos a partir del siglo VIII por ahí, que en realidad es un problema de los bienes, o sea, que el sacerdote no tenga hijos reconocidos eh, legalmente y entonces el control de los bienes y la herencia, ¿no? Este es el asunto. Y ahí es donde se comienzan a hacer estas construcciones justamente de lo que decíamos que es la tradición, que permite ir manejando, deconstruyendo el asunto, ¿no? También el otro asunto es que en el 599 el Papa Alejandro Magno plantea reutilizar los sitios sagrados de los pueblos que van a evangelizar y hacer ahí los cambios, pero manteniendo el sitio sagrado tradicional. Entonces, esto, lo que llaman algunos el sincretismo, es una política de la Iglesia, de cooptar los sitios sagrados. Pues esta es la razón por la cual en el Tepeyac era una virgen, no era una virgen, era una mujer, la Tonantzin, y entonces ahí viene la Virgen de Guadalupe. En otros era Tezcatlipoca y entonces te aparece el Señor de Chalma, ¿no es cierto? O sea, hay toda una estrategia de cooptación y reformulación, o sea, no confrontarse e ir articulándolos, ¿no? Entonces, y simultáneamente incorporar el clero y el alto clero a las estructuras de poder. En eso, el que define ya el asunto es en el 699, Carlomagno, cuando plantea crear el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ahí se le da sacralidad al poder y de ahí venimos para acá, ¿no? ¿Qué va a pasar después de Francisco? Esa pregunta es muy habitual en los políticos y los politólogos, que sería un conjunto de explicaciones conspirativas de la política, que están basados de alguna manera en liderazgos carismáticos. Mi opinión es que el campo, lo que hay es una diversidad del mundo católico y también del mundo evangélico, pero ahora estamos con los católicos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que planteaba Francisco, ya había que el Evangelio católico, la jerarquía católica estuviera del lado de los descartados, de los pobres, etcétera. Eso siempre hubo gente que lo planteó en la Iglesia Católica. Y en definitiva era el Vaticano II y hasta Pablo VI. Después viene Juan Pablo I, que todo el mundo dice que lo envenenaron, ¿no es cierto? Y entra Juan Pablo II, que plantea una reversión y volver, y lo mismo Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Entonces, lo que debemos entender es que el catolicismo es una corriente plural, diversa, heterogénea, que habrán los que se oponen a este planteo de Francisco y quieren volver a la tradición,
y los que van a seguir con el cambio de Francisco. La única diferencia es que si los van a respaldar desde arriba o si van a seguir haciendo un trabajo de base, porque el Papa es un monarca absoluto de base teocrática en términos de derecho político, pero simultáneamente tiene que negociar con gente, 1 millón de personas, que entran al servicio de la Iglesia por un conjunto de ideas de varios millones de laicos que también están trabajando en la Iglesia y que tienen sus ideas y las van a seguir teniendo. Entonces, en realidad, si cambia o no el Papa, que va a haber un nuevo Papa, obviamente, en realidad es una cuestión de si se van a fortalecer o si van a tener a alguien que los esté hostigando, complicándole la vida, etcétera. La teología de la liberación latinoamericana siguió existiendo, sobrevivió a la teología india y ahora le llaman pastoral de los pueblos originarios y afromexicanos, por ejemplo. Esos están de siempre, entonces eso van a seguir. Ahora, si lo respalda el Papa, mejor. Y si no lo respalda, pues qué pena. O sea, en definitiva, son procesos sociales, culturales, etcétera, que no los va a detener una persona. Esta es mi opinión. O sea, van a seguir. Y los grupos conservadores que quieren volver a estar al servicio de los intereses de los grandes empresarios, que también hacen buenas donaciones y te pueden regalar carros del año y cosas así, también eso van a seguir. O sea, el asunto es si tienen el aval de arriba o no lo tienen. Yo soy Helio Masferrer Can, profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y me invitaron los amigos de 4TV a platicar y analizar el impacto de el Papa Francisco en el mundo católico y fuera del mundo católico también, porque en definitiva Francisco es más popular que la Iglesia Católica. Entonces creo que debemos, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, debemos entender el papel revolucionario del Papa Francisco.